Entonces, ¿en qué momento ustedes sienten esa necesidad o la música los llevó a la literatura a investigar a esas personas o ya anteriormente tenía un antecedente familiar de alguien que de pronto le estaba marcando la pauta? Empezamos con el maestro Álvaro. Fíjate que todos son, el mundo a veces gira en sentido caprichoso. En el caso mío, estaba muy joven, estudiaba en la universidad y por pura casualidad conmigo estudiaba un joven francés que había venido como contratista para la investigación acerca de las minas del carbón en Cerro Matoso. Yo estaba en Medellín estudiando en la Universidad de Antioquia y este joven en alguna ocasión, un fin de semana, nos invitó porque el jefe de él, el jefe de investigadores e ingenieros, había alquilado una casa campestre en el Picacho de Robledo. Al llegar allá, estaba lleno de cuadros, de obras de arte, de un piano, y había un tablero en la pared muy bien cuidado que decía palabra más, palabra menos, no sé si cuando yo me vaya de esta casa la lleve en mi corazón o sea mi corazón el que lleve en esta casa, el que queda en esta casa. Y abajo la firma de Jorge Artel. Yo pregunté que quién era Jorge Artel y bueno, se imaginarán ustedes la batida que me pegaron porque cómo así que costeño y no sabes quién es Jorge Artel. Y no solamente me explicaron eso, sino que también me explicaron la razón de ser del piano. Estaba en la casa que había sido la finca de Jorge Marín Vieco, que fue donde se compuso el célebre Porro Salsipuedes. Allí convergían todos estos músicos eh, antioqueños con los costeños que llegaban y que se habían hecho célebres en aquella oportunidad porque estaban tratando de incursionar la música del Caribe allá en el interior del país. Recuerdan ustedes que durante una época muy larga, y esta era a finales de aquella triste episodios que se estaban presentando, la música de la costa no era bien vista allá en el interior. Cuando yo llegué a Barranquilla, por pura casualidad, en esos días regresó Jorge Artela a Colombia. Él había durado más o menos unos 25 años en el exilio y dio la pura casualidad que nos invitaron a un evento en donde le iban a hacer un recibimiento, un agasajo. Todos los invitados entraban por un sitio especial, pero por la puerta de entrada de la casa solamente entró una persona que tocó. Fuimos a abrir la puerta y era Estercita Forero. Para nuestra sorpresa, ellos dos se dieron un gran abrazo y se fundieron en un mar de lágrimas. No se veían desde hacía 15 años y fue cuando supimos que ellos dos habían sido pareja durante muchísimos años, que habían hecho un viaje al exilio y que habían estado durante mucho tiempo recuperando la imagen de la música y la literatura colombiana en el exterior. Eso me motivó a investigar sobre ambas cosas, literatura y música, 1980 aproximadamente. Quiero estudiar periodismo porque yo soy de un pueblo donde hay unos gaiteros que le han dado varias vueltas al mundo, pero se están muriendo de hambre. Y yo quiero estudiar comunicación para divulgarlos. Y él se siguió más burlón todavía y me dijo, no, entonces tú no necesitas estudiar periodismo, tú tienes que meterte a político. Entonces, posteriormente, en primer semestre nos pusieron una entrevista como tarea y yo tuve la fortuna de escoger a Adolfo Pacheco Anillo. Y aquella entrevista marcó mi vida y la dividió en dos, antes y después de Adolfo Pacheco. Yo soy adolfista de tiempo completo y considero que ha sido mi mejor maestro de crónica, porque Adolfo era un gran cronista. Entonces, en esa entrevista, que no conservo porque se la regalé a Roberto Estor Lara, pensando que le iban a pasar. Desafortunadamente la llevé donde no la debí llevar. Y Adolfo allí me tocó un tema que ha marcado nuestras vidas. No solamente la vida, sino de todos los sabaneros. Habló de la división arbitraria de Consuelo Araujo Noguera en torno a que había un vallenato, sea el mejor, un vallenato sabanero
y un vallenato bajero. Entonces, esa vaina, por ahí nos fuimos todos. Después nos aliamos con Abel Antonio Villa, que nunca admitió la palabra vallenato. Él decía música del Magdalena Grande, música de acordeón. Juancho Polo, Numas Armando Gil, y creamos la red de sabaneros militantes. Y cuando estábamos en la máxima pelea que hicimos, los encuentros de investigadores de música vallenata en Valledupar, a Adolfo Pacheco le dieron el título honoris causa en Valledupar, y hasta ahí llegó la pelea. Mi maestro, mi iniciador en la música fue mi amado padre Fausto Pérez Gómez, quien tengo la fortuna de tenerlo vivo aún y lúcido y activo a sus 83 años, Fausto José Pérez Gómez. Recuerdo esas tertulias dominicales en la casa, primero en el barrio Las Nieves y después en el barrio Hipódromo, él con una Germania en la mano frente a sus contertulios, escuchando en el viejo radio de tubo Philips, salía una canción, por ejemplo, Radio Reloj, y decía, mi papá les hacía a ellos, a los visitantes, yo era un niño, apenas escuchaba, le daba la pedagogía. Ese que canta ahí es Alberto Fernández, ese hombre es el que canta la mejor versión de Te Olvidé, la grabó en el año 1953, y entonces todo eso se me fue quedando en la mente, la Sonora Matancera. O sea, fue sin quererlo, mi padre fue inoculándome ese fervor, esa facción por la música. Es, digamos, de los grandes legados que él me dejó en la vida, que yo heredé de él. No hay ninguna riqueza material, nada. Eso, el gusto por la música, el gusto, la esencia, el amor por la tierra.